Estamos viviendo en el tiempo del fin, no hay duda alguna. La crisis que la palabra de Dios dice ya está aquí, ya viene, y realmente estamos viviendo un tiempos solemnes, tiempos de decisiones, tiempos en los cuales tenemos que consagrarnos y prepararnos más en nuestra vida espiritual para que podamos nosotros poder reflejar el carácter de Cristo y poder dar un sonido certero a la trompeta, predicando el Evangelio y dando a conocer a nuestro Salvador. Y hay algo que sucede en este tiempo del fin. Pareciese que hoy día es una costumbre en que muchas de las ocasiones se repite comentarios sin fundamentos. Hay personas que se dicen estudiosos de la palabra de Dios, pero a veces repiten lo que han escuchado. En pocas palabras, a veces nos convertimos en periquitos. Yo creo esto, pero realmente nunca lo hemos comprobado. Yo creo lo otro, pero a veces nunca confiamos o no tenemos la certeza de que es así. A veces solamente repetimos lo que otros dicen. Y en ese tiempo del fin nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones donde nosotros vamos a tener que dar testimonio de nuestra fe, de lo que creemos, y permitir que el Espíritu Santo nos use para predicar el Evangelio. Pero a veces, por ejemplo, cuando se está haciendo un negocio, usted pone un negocio, para que usted pueda obtener la mayor ganancia, usted tiene que ir no al proveedor, sino tiene que ir directamente ¿a quién? Al que lo hace, al que hace el producto. ¿Al cuál? Al fabricante. Porque si usted puede conectar al fabricante, usted va a tener una mejor ganancia. Porque un proveedor tiene que obtener ganancia para poder sobrevivir. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. A veces tenemos que ir y asegurarnos de que el Señor nos está hablando a nosotros. Hay algo que se ha perdido mucho en medio del cristianismo. Y es pedir la prueba conforme a la palabra de Dios, o pedir el fundamento con un escrito está. Y la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 19:15 una regla que nosotros tenemos que seguir. Esta regla, ante todas las cosas, ya sea en lo físico, en el diario vivir, en la salud y en lo espiritual, esta regla se aplica. Y esta regla es de beneficio que nosotros la entendamos y que la aprendamos. Noten lo que dice la palabra de Dios. Dice en Deuteronomio 19:15: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Si usted toma un testigo o alguien viene y le dice algo y dice, no te diste cuenta, no supiste, y tomamos eso como que si es real, verdadero, y la otra persona va a la otra persona y le dice, uy, no supiste, no vistes, no escuchaste, entonces se hace ¿qué? Una cadena de testigos, podríamos decir, que dice, oidores, pero no oculares. Y muchos de esos testigos oidores vienen a hacer ¿qué? Solamente un chisme. Un juicio falso en contra de alguna persona. Pero la palabra de Dios nos dice que no podemos aceptar a un solo testigo. Así como en lo físico, en lo espiritual. Y sigue diciendo, en relación cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación.
El Señor nos está dando una regla para que nosotros podamos comprobar la verdad a través de 2 o 3 testigos. Vamos a ver el segundo testigo, Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17:6 nos dice lo siguiente, Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Estos testigos tienen que ser oculares, tienen que haber visto. No tiene que ser un testigo de que porque fulano, sutano y merengano me dijeron. Eso no es ser un testigo, eso es ser un chismoso, un argüendero. ¿Me están siguiendo? El Señor dice, hay que tener 2 o 3 testigos. El número 3 en la palabra de Dios significa completo, sólido. Es la palabra gimel. Y ese número 3 simboliza completo, sólido. Ahora, cuando nosotros tenemos 2 o 3 testigos, nosotros podemos decir que es eso que se nos está diciendo o que estamos viendo como verdadero. Cuando alguien viene y se nos presenta un versículo, usted pregunte, ¿dónde está el segundo o el tercer testigo? Y si no hay segundo o tercer testigo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Rechazarlo. Porque esa es la regla que el Señor estableció para que nosotros nos podamos guiar en todo. En todo. Es más, Cristo mismo lo enseñó. Miren lo que dice Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Estos son palabras de Cristo. Y Él lo enseñó en su tiempo. ¿Por qué? Porque ya había sido establecido con los profetas y con la Torá. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esta es la regla que todos tenemos que seguir cuando tenemos un problema con un hermano o una hermana, con un familiar, con cualquier persona. Usted tiene que ir y hablar con esa persona. Pero el versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Cristo Jesús nos estaba dando la fórmula de cómo solucionar todos los problemas. Noten, porque yo puedo hablar con una persona, pero esa persona puede ir y decirle a otra persona que yo dije tal cosa cuando yo no lo dije. ¿Sí me están siguiendo? Por eso dice, si no te escuchara este hermano, entonces toma 2 o 3 testigos. Y a veces cuando llevamos 2 o 3 testigos, lo que decía la persona ya no lo vuelve a decir. ¿Por qué? Porque Cristo mismo enseñó que nosotros tenemos que tener, ¿qué? 2 o 3 testigos para probar, ¿qué? La palabra. Lo que se dice. Es importante que nosotros entendamos esto porque el Señor desea que estemos seguros, afianzados en su palabra y en nuestras relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque si usted sigue los principios que el Señor le está dando, muchos de los chismes morirían en el primer momento cuando una persona viene y lo dice. O un falso juicio, o una mentira.
Recuerdo a una persona, a un amigo mío, que yo miré que una hermana se le acercó y yo no estaba muy lejos de él, pero yo estaba escuchando. Y esta hermanita le empezó a decir algo a él y dice: ¿usted cree en lo que hizo esta persona? ¿Usted cree esta persona está yendo en contra de la palabra de Dios? Está haciendo esto, lo otro, aquello. Y yo recuerdo a mi amigo, que era un ministro, le dijo: espéreme, le paró el alto. Dice: ¿usted está dispuesta a ir conmigo para hablar con esa persona? Y que usted le diga eso a ella. No. Entonces yo me acuerdo que le dijo: entonces lo que usted me está diciendo es solamente un chisme. Porque su obligación es ir a hablar primero con ella. Por eso es importante que tengamos esta base bien establecida, porque nos va a evitar caer en el engaño o caer en el error. ¿Me están siguiendo? Ahora, miren lo que dice Juan capítulo 8, vamos a leer Juan capítulo 8, vamos a leer del 12 al 18. Porque Cristo daba testimonio de sí mismo y dice que los líderes religiosos de aquel tiempo se le acercaron y lo empezaron a acusar. Y le dijeron: tú eres falso, tú eres mentiroso, porque nomás estás dando testimonio de ti mismo. Pero fíjense cómo Cristo le respondió a los líderes de aquel entonces. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué le dijeron que su testimonio no era verdadero? Porque solamente había ¿qué? Un testigo. Lo que les molestaba a ellos, y ahorita lo vamos a ver, fue que él dijo: yo soy la luz del mundo. Y ahorita lo vamos a ver por qué les molestó eso. Ahora, noten la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Básicamente los acusó ¿de qué? De ignorantes. Cristo les dijo: ustedes son una bola de ignorantes porque me acusan que mi testimonio es falso, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy, pero yo sí sé de dónde vengo y a dónde voy. Básicamente les estaba diciendo: yo sé quién soy y cuál es mi misión. Pero ahí no quedó todo. Fíjense el versículo 15 y 16. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Noten, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Cuántos testigos Cristo proclamó? ¿Cuántos? Él, el Padre, y mencionó ¿qué? La ley, la Torá. Porque le dijo: su misma ley, su misma Torá les declara que mi testimonio es ¿qué? Es verdadero. Ahora sigue diciendo el 18: yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. El testimonio del Padre en favor de su Hijo está en todos los evangelios. Está en la Torá, en los profetas, en los salmos, en el Nuevo Testamento. Está todo el testimonio del Padre, se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis.
Los judíos no conocían el testimonio del Padre, por eso no reconocieron quién era Cristo y lo rechazaron. Pero Cristo les dijo: yo doy testimonio de mí y mi Padre da testimonio de mí. ¿Y cuál era ese testimonio? ¿Cuál era ese testimonio? ¿Lo notaron ustedes en ese versículo? ¿Notaron cuál es ese testimonio? ¿En este? ¿En ese? Lo dejo que lo miren. Que es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio. Lo mismo en 1 de Juan 5:7, ese es el testimonio del Padre. Miren, el testimonio de Cristo que estaba dando él dijo: yo soy. ¿Ustedes recuerdan cuando, en qué otra parte de la palabra de Dios se menciona yo soy? Cuando mandó a Moisés, diles que yo soy. En el libro de Juan menciona yo soy. Y en todo el libro de Juan lo menciona muchas veces. El camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el pan. Yo soy el agua. Yo soy el agua. ¿Por qué? Porque el enojo de los líderes era de que él estaba diciendo que él era el Hijo de Dios. Y el Padre declaró directamente, cuando él salió de las aguas bautismales, dijo él: este es mi Hijo amado. En el día de la transfiguración lo volvió a decir: este es mi Hijo amado. 2 veces, 2 testigos. Y los judíos de aquel entonces creían que solamente estaba hablando un testigo, pero había 2 testigos, había 3 testigos, porque toda la ley, la Torá, los profetas, los salmos, como lo vamos a ver, declaraban quién era Cristo. Era el Hijo de Dios, era el Mesías, que iba a traer salvación, que iba a salvar a todos de sus pecados. Y lo declaraba a detalle. Y los judíos de antaño no prestaron atención al testigo que ellos tenían enfrente de ellos. Lo estudiaban, lo leían, pero no lo entendían, no lo vivían. Y podemos caer en ese mismo error. Podemos estudiar y estudiar y estudiar y decir yo entiendo y decir yo sé. Pero si usted no está viviendo lo que usted sabe, lo que usted está entendiendo, lo que usted está leyendo, si usted no lo vive, básicamente eso que usted sabe, que entiende y que conoce, de nada le sirve. Yo estaba pensando yo que ellos tal vez se basaban en que no veían al Padre, pero lo tenían que ver en Él, porque ellos se suponía que eran muy estudiosos de la Torá, de la Biblia. Entonces, por el testimonio de Él, ellos debieron de haber pensado: sí, este es. Sí. Y estamos ahorita en el mismo tiempo nosotros. Nosotros no creemos que Jesús va a venir, pero Él nos dejó señales diciendo que cuando veamos todo lo que está pasando, esperamos que Jesús ya está de regreso. Entonces, nosotros si no leemos, como dice usted, no estudiamos, nos vamos a quedar igual como mucha gente. Y si no lo vivimos, recuérdense, esa es la parte principal, porque la palabra la tenemos que comer, la tenemos que vivir. Sí, para dar testimonio. Para tener la fuerza, para dar testimonio, para testificar. A veces creemos que no podemos testificar, pero a veces Dios usa una palabra. Y esa palabra es lo que la persona necesitaba. Es más, en muchas ocasiones, cuando ha venido visitas aquí a este lugar, y a veces se ha cambiado los estudios, que el Espíritu Santo los cambia, para dar un mensaje directo a las personas que han venido. Y yo hago una oración, siempre le digo al Señor: Señor, permite que lo que yo haya hablado,
que tú lo traduzcas a lo que esa persona, esa mujer, necesitan escuchar. ¿Dios lo puede hacer eso? Sí. Claro que sí. Tal vez en nuestro balbucear, en nuestra forma de hablar, en nuestros errores, creemos que no estamos comunicando, pero el Espíritu Santo traduce esas palabras e impresiona las mentes, y lo que la gente entiende es lo que ellos necesitaban. Hay que confiar plenamente en el Señor. Y Él mismo dijo, yo soy. Crean en mí. Yo doy testimonio, mi ley da testimonio y mi Padre da testimonio. Ahora, este testimonio en el cual Él nos está hablando, lo podemos dividir en tres formas, o hay tres cosas que quisiéramos estudiar. Vamos a ver si lo podemos estudiar todo, si no lo vamos a dar en dos estudios. Vamos a conocer los testigos que hay contra el pecador, contra mí. Hay testigos que le está hablando a usted y me está hablando a mí, y que tenemos que cuidar de no rechazarlos. Vamos a ver cuáles son los 2 o 3 testigos que nuestro Dios dejó para cada uno de nosotros. Vamos a ver los testigos que declaran quién es el Hijo de Dios, que hoy día el enemigo ha tenido mucho éxito en quitarlos y ponerlos a un lado. Y vamos a ver los testigos para que usted y yo podamos confiar en la palabra y solamente en ella. Vamos a ver el primero. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20 al 21. Porque noten lo que Pablo también nos menciona. Y vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 13 también. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no querréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Noten, Pablo tenía un celo a los hermanos y decirle, si yo vuelvo a ir con ustedes, tal vez voy a llorar por muchos de ustedes, porque ustedes no han vencido el pecado, siguen viviendo en el pecado. Pero ahora miren el versículo 1 del 13. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Noten, Pablo mismo decía que había 2 o 3 testigos que estaba hablando ¿a qué? A los pecadores. Noten el versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pablo mismo hablaba de que iba a haber 2 o 3 testigos en contra de los pecadores. Vamos a ver esos 2 o 3 testigos. Veamos, vamos a ver Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer del 26 en adelante. Recuerden, estos testigos que estamos viendo son los testigos que se nos ha dado a cada uno de nosotros.
¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos necesitamos prestar atención a los testigos que Dios nos ha dejado para que no los rechacemos, sino que seamos movidos al arrepentimiento y a entregarnos a nuestro Salvador. Noten el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es algo crucial, alarmante, crítico, que cuando usted vive en rebelión y no quiere dejar el pecado, ¿qué se nos dice la palabra de Dios? De que no hay perdón por los pecados. ¿Por qué? Porque usted decide vivir en rebelión. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora noten el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora, eso que estamos leyendo no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Ahora, cuando la palabra de Dios habla de la ley de Moisés, se está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, que se le conoce o se le conocía como la Torá. Esa era la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Dice que si usted viola la Torá por 2 o 3 testigos, ¿usted qué dice? Muere irremisiblemente. O sea, usted no tiene excusa de ser fiel a Dios, porque Dios ya declaró su verdad. Y la declaró con 2, 3 testigos o muchos testigos. ¿Me está siguiendo? Ahora, noten el versículo 29. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuáles son los 3 testigos que se nos ha dejado para que como pecadores seamos rescatados? ¿Cuáles son esos 3 testigos? Ahí en el versículo 29. ¿Cuáles son? El Hijo. El Hijo es uno. ¿Cuál es el segundo? Dice la sangre del pacto. La sangre del pacto. ¿Y el tercero? El Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia. Si nosotros prestamos atención a estos 3 testigos, nosotros podemos obtener la salvación, el perdón. Pero si nosotros lo rechazamos, aquí nos dice que entonces ¿qué? Estaremos perdidos. El Hijo de Dios es nuestro mediador, nuestro defensor, nuestro salvador. La sangre del pacto es la que Cristo derramó por cada uno de nosotros. Y el Espíritu de gracia es el que nos mueve a que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios y que nos arrepintamos. Recuerden estos 3 testigos. Vean el versículo 30. Sí, Manuelito. El Espíritu de gracia, el cual nos convence del pecado, cual es la ley o la Torah. Amén. Y ahorita lo vamos a ver más profundamente, eso que nuestro hermano nos acaba de decir. Miren el versículo 30. Pues conocemos al que dijo:
¿Cómo usted conoce al que dice lo siguiente? Porque conoce que es el Hijo de Dios, conoce que hizo un pacto con usted y conoce de que Él ha dado de su Espíritu de gracia para que usted sea salvo. Ahora, usted lo conoce. Dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Él estaba haciendo referencia a Deuteronomio 35, versículo 35 y 36. Estas mismas palabras que se expresaron aquí están expresadas en Deuteronomio 35, versículo 35 al 36. Usted puede hacer una referencia en su Biblia y poner al lado del versículo 30, Deuteronomio 35, versículo 35 y 36. Ahora, miren lo que dice el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, tenemos que evitar vivir en rebelión, rechazando los 3 testigos que Dios nos ha dado, nos ha dejado para el perdón de los pecados. ¿Dije el capítulo equivocado? Deuteronomio no tiene 35. Entonces es 32. 32. 32. Versículo 35 y 36. Mía es la venganza y el pago. Ahí está. ¿Ok? Es el 32, pero no hace referencia. Déjeme repetir lo que dije. Cuando usted vive en rebelión, rechazando los 3 testigos que Dios nos dejó a nosotros para que nosotros tengamos la seguridad de la salvación, que el primero es ¿cuál? El Hijo de Dios. El segundo, la sangre de su pacto. Y el tercero, el Espíritu de gracia. Recuerde, usted no puede rechazar esas 3 testigos, porque si lo rechaza, usted está perdido. Usted entrará en la hora del juicio y no saldrá victorioso. El versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto quiere decirnos que tenemos que prestar atención a los 3 testigos que Dios nos ha dado para nuestra salvación. Amén. Amén. Ahora, yo no voy a tocar a fondo cada uno de esos testigos, pero usted puede ir y estudiarlo más en su casa para que usted, el Señor, el Espíritu Santo, le pueda dar mayor conocimiento. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Cuál es la sangre de su pacto? La cual Él derramó por cada uno de nosotros. Ese pacto donde usted y yo tenemos que desear, querer entrar. Y ese pacto el Señor ya lo hizo por nosotros y nosotros tenemos que decidir entrar en ese pacto. Ahora, ese pacto, cuando Él derramó su sangre en el madero, nosotros tenemos que creer en los méritos de nuestro Salvador, en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. A veces decimos, sí, Cristo murió por mí, pero a veces no lo creemos. Porque si creyéramos, nuestras vidas cambiarían. Si creyéramos, seríamos leales y obedientes. Si creyéramos en su pacto, podríamos ver de que su justicia y su gracia se nos es dada a nosotros día a día para que nosotros podamos ser transformados a su semejanza. Para que nosotros podamos dar un sonido certero a la trompeta, predicando y declarando el Evangelio a todo el mundo. Pero a veces no lo creemos y no confiamos en sus méritos. A veces pedimos perdón, pero no confiamos de que hemos sido perdonados. ¿Sí o no? Sí. Ahora,
Este pacto que el Señor quiere que nosotros entremos es de que confiemos plenamente en sus méritos. Cuando usted confía en sus méritos, usted está teniendo la fe de Jesucristo en su vida. ¿Por qué? Porque usted confía plenamente que lo que Él hizo por usted, lo que Él llevó a cabo en el madero, al derramar la sangre del pacto, eso lo puede salvar, perdonar completamente, ampliamente, totalmente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador, y nosotros al confiar en eso, entonces nosotros tendremos la fe de Jesucristo. Ahora, el tercer testigo era el Espíritu de la gracia. ¿A qué se refiere al Espíritu de la gracia? Tenemos que recordar que la palabra de Dios dice que su gracia, su justicia, tiene dos fases. Una es la imputada y la otra es ¿qué? La impartida. La imputada es aquella que el Señor la da automáticamente cuando usted cree en Él, cuando usted entrega su vida a Él. Recibe la gracia imputada. Pero la gracia impartida se lleva a cabo todos los días. ¿Por qué? Porque así como Pablo dijo, yo muero todos los días, usted y yo tenemos que morir todos los días ¿a qué? Al pecado. Y esa justicia, esa gracia que el Señor nos da día a día, se le llama santificación. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14. Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14. Ahora, antes de leer este versículo, vamos a ver Zacarías. No pierdan Juan 16, 13, 14. Pero vamos a ver Zacarías. Porque esa es una promesa que nuestro Dios nos da a cada uno de nosotros. Zacarías, y vamos a leer el capítulo 12. Zacarías capítulo 12, y vamos a leer el versículo 10. Noten esta maravillosa promesa que se nos da a cada uno de nosotros. ¿Lo tienen? Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de ¿qué? De gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién es el Espíritu de la gracia? Vamos a aclarar este punto primero. ¿A qué se refiere cuando dice Espíritu de la gracia? ¿A quién fue el que traspasaron? A Cristo. Entonces el Espíritu de la gracia es Cristo. El Espíritu de Cristo, Gálatas 4:6. El Espíritu de Cristo, Gálatas 4:6. Ahora, esta promesa es de que se dice que se va a dar a nosotros, a su pueblo, para que Él pueda morar en nosotros y hacer la transformación en nosotros, imputando e impartiendo su gracia y su justicia por su Espíritu, por el Espíritu de la gracia, por el Espíritu de la verdad. ¿Me están siguiendo? Ahora, esta es una promesa maravillosa. Ahora vamos a leer Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Espíritu de la gracia, el Espíritu de la verdad, el Espíritu del Hijo vienen a nuestra vida, somos guiados a toda su verdad. Cuando usted conoce la verdad, entonces usted vive la verdad, y la verdad es ¿quién? Cristo. La esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Ahora, mire lo que dice 1 Corintios 6:11. Porque recuerden, estamos hablando de los 3 testigos que Dios nos dejó a cada uno de nosotros como pecadores, para que nosotros podamos obtener la salvación y el perdón de nuestros pecados. Noten lo que dice 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, perdonados. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Esa es la santificación. Es la gracia, la justicia impartida. La santificación es la justicia, la gracia impartida. Ya habéis sido justificados. Imputada. Perdonados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad, vivimos la verdad, entonces nosotros somos movidos por el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, al arrepentimiento. Y cuando nosotros somos perdonados, justificados, la gracia se nos imputa. Pero día a día el Señor nos empieza a santificar. Su justicia, su gracia empieza a trabajar en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nuestras vidas son transformadas, santificadas. Esa gracia, esa justicia es impartida todos los días. Mire lo que dice Tito, capítulo 3, versículo del 5 al 7. ¿Lo tenemos? Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Noten, ahí nos muestra su gracia, su justicia imputada e impartida. ¿Por qué? Porque nos da el perdón, pero dice que somos ¿qué? Renovados. Y esa renovación es ¿qué? Todos los días. Cuando usted empieza a vivir la verdad, el Espíritu Santo lo renueva día a día y lo lleva a la santificación, lo lleva a vivir la gracia, la justicia de Dios, y lo lleva a obtener ¿qué? Las victorias. Un cristiano que no cambia o no se deja cambiar es un cristiano que no ha permitido que el Espíritu Santo lo renueve, lo cambie, lo transforme. Ahora, esta renovación o santificación es diaria. Si usted cae, usted se resbala, usted comete un error, pues recuerde que abogado tenemos para con el Padre, ¿en quién? En Jesucristo. Vaya nuevamente y reciba la gracia, la justicia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero permita que Él haga el cambio en su mente, en su corazón, en su vida. Sigue diciendo el versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
Ahora noten el versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Quiero recordarles que el Señor ha dejado una regla en que usted y yo tenemos que seguir. Tenemos que guiarnos con un escrito está, pero tenemos que confiar, buscar, aprender de 2 o de 3 testigos. Dios nos ha dejado 3 testigos a cada uno de nosotros que somos pecadores para que nosotros podamos arrepentirnos y obtener la salvación. Si usted decide rechazar los testigos que Él nos ha dejado, dice la palabra de Dios que usted empieza a vivir en una rebelión. Y si usted se mantiene en esa rebelión, entonces dice que no hay sacrificio alguno para perdón de sus pecados. Porque Dios mandó a su Hijo a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Porque muchos desean ser salvos en sus pecados y siguen haciendo las mismas obras de la carne. Pero esa es una falacia, es una mentira. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios, los testigos de Dios declaran que tenemos que dejar el pecado, la rebelión, y permitir que los 3 testigos que nuestro Dios nos ha dejado, que es el Hijo de Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida, es la puerta, es el principio y el fin, es el todo. Tenemos que permitir que Él venga y more en cada uno de nosotros para que usted tenga la vida, para que usted conozca la voluntad y para que usted tenga la verdad. Porque es Él en vosotros la vida, la gloria que Él desea darnos a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál era el segundo testigo? La sangre de su pacto, confiando plenamente en sus méritos. Pero ese pacto necesita un segundo. Ese pacto que Cristo, que el Hijo de Dios hizo, necesita a una persona más. Porque un pacto no se hace un pacto a uno mismo, sino se hace ¿con quién? Con alguien más. Y Cristo vino a hacer un pacto para todo aquel que quiere entrar en el pacto de su Salvador. Y cuando usted confía plenamente en los méritos del Hijo de Dios, del Mesías, de Cristo, y lo que Él hizo por usted, el Señor promete victoria, promete salvación, promete vida eterna. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 12 dice que nosotros somos salvos por su sangre. Amén. Pero usted tiene que entrar en ese pacto. Usted tiene que decirle al Señor: Señor, dame la fuerza, el poder para entrar en tu pacto, mantenernos en el pacto, mantenernos en su verdad. Y el Señor promete que cuando usted hace eso, le manda el Espíritu de gracia. Y ese Espíritu de gracia lo lleva al arrepentimiento, lo lleva al perdón, lo lleva a la gracia imputada y a la gracia impartida, lo cual se describe como justificación y santificación. Perdón y vida victoriosa en su Salvador. Esos son los 3 testigos que el Señor nos ha dado. Hermanos, vivimos en un tiempo en el que tenemos que dejar de vivir en pecado, dejar de vivir en rebelión y escuchar a los testigos que nuestro Dios nos ha dejado para que podamos obtener la vida eterna. Es tiempo de decisiones, es tiempo de entrega, es tiempo de entrar en su pacto, porque solo aquellos que entran en su pacto
serán aquellos que entrarán en el reino de los cielos. Y esa decisión depende de usted y depende de mí. ¿Qué es lo que usted va a decidir? ¿Qué es lo que yo voy a decidir? La salvación es personal. Pero es tiempo de decisiones. El tiempo se está cortando. Y el Señor, en su grande amor y misericordia, nos ha dado más de 2 testigos, 3 testigos, para que nosotros podamos escuchar su voz y que podamos confiar plenamente en Él. Nomás miramos una parte de los testigos. En nuestro próximo estudio vamos a estudiar los 3 testigos que se nos dejaron, que se nos dio, para confiar plenamente en el Hijo de Dios, para que conozcamos quién es el Hijo de Dios. Hay 3 testigos que hoy día la mayoría de las personas los rechazan. Aún miembros del pueblo de Dios. Pero los vamos a ver. Vamos a verlo. Sí. Los 3 testigos, el Hijo de Dios, sacrificio, la sangre del pacto, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Todo apunta a Él. Y el Espíritu de gracia, su presencia en nosotros. Presencia. Imagínense, ahí está todo el plan de salvación. Y no nos enseñan eso. Porque lo más fácil es, yo siempre he escuchado esto: ora, estudia, Ya. listo, arrepiéntete. Es todo. Ora, estudia, arrepiéntete. Bautízate, si no te has bautizado. Y regresa a tus diezmos, tus ofrendas. Y ya. Los diezmos. Es todo. Pero hermanos, imagínense, si nosotros vivimos en rebelión, nos perdemos de la salvación. Y nos ha dejado 3 testigos para que no nos perdamos. En nuestro próximo estudio vamos a estudiar quién es el Hijo de Dios. Porque nos ha dejado 3 testigos para que no tengamos duda quién es el Hijo de Dios y qué es lo que Él hizo y está haciendo y lo que hará por usted y por mí, para que nosotros podamos ser salvos. Vimos los primeros testigos, los testigos contra el pecador. Vamos después a estudiar los testigos que declaran quién es el Hijo de Dios. Y saben ustedes que si hay testigos que declaran quién es el Hijo de Dios, eso quiere decir que muchos no conocen al Hijo de Dios. Y ustedes lo van a mirar, que muchos no conocen al Hijo de Dios, como yo no lo conocía. Y estoy aprendiendo del Hijo de Dios. Ahora, lo más hermoso es conocer al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la salvación. Usted y yo estamos vivos por su misericordia, por su grande amor, porque Él está esperando a que nosotros que nos arrepintamos, para que nosotros confiemos plenamente en Él. ¿Y cómo nosotros podemos confiar plenamente en su palabra? También nos dejó 3 testigos para que confiemos plenamente en su palabra, para que no tengamos duda alguna de la palabra de nuestro Dios. Que la palabra de Dios es ¿qué? Salvación, es poder. Él dijo y fue hecho. Así de poderosa es la palabra de Dios. Si Él dice, se arreglan las cosas. Si Él declara, se compone todo. Cuando confiamos plenamente en la palabra de Dios y sabemos los testigos, hermanos, nosotros podemos estar en pie ante toda crisis, ante toda circunstancia, ante todo problema, aún relacionadas con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos. ¿Por qué? Porque confiaremos plenamente en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros, o más bien dicho, la palabra de Dios dice que Dios actúa a su tiempo.
no a mi tiempo. Entonces, cuando confiamos plenamente en la palabra de Dios, nosotros sabemos de que Él está trabajando por nuestros hijos, por nuestros familiares y por nuestros nietos. Pero también nosotros tenemos que permitir que el fruto del Espíritu, que es la paciencia, podamos nosotros tener la paciencia y decirle: Señor, confiamos plenamente en ti. Pero eso solamente lo obtenemos con la seguridad de que confiamos plenamente y solamente en su palabra. Y vamos a ver los 3 testigos que Él dejó y que Él declaró. Los dejó Dios y Cristo los declaró.